¿Qué tal? Buenas tardes Marta. Buenas tardes. Buenas tardes, Ruger. Buenas tardes. Quiero saludar a toda la audiencia. Estamos en Barcelona, en la calle Muntaner, una tarde estupenda del mes de septiembre para disfrutar Barcelona, pero también para hablar con Ruger y con Marta de asuntos públicos. Y lo vamos a hacer con una vocación de que este webinar, que este seminario web, pues sirva y que nadie pierda el tiempo. Por eso prometemos no estar en más de 60 minutos y además nos atrevemos, y yo hablo en nombre de Marta y Ruger, a que no vamos a aburrir. Marta Pascal es profesora de la Pompeu Fabra en Ciencias Políticas. Ella se doctoró en Comunicación y estudió Políticas Historia y fue senadora y diputada en el Parlamento. Ruger Montañola es director senior de Asuntos Públicos de Lloret i Cuenca, de allí que estudió también políticas, fue diputado en el Parlamento. Hasta aquí todo muy parecido a Marta, pero Ruger es pianista y además escritor, ensayista, y tenemos pues la suerte que nos acompaña. Yo soy el profesor Iñaki Ortega, muchos años dedicado a la docencia, quizás demasiados, 25 años, y también tengo la suerte de haber escrito varios libros, ser investigador en el ámbito económico, y hace casi ya pues mucho tiempo, más de 20 años, pues fui parlamentaria en el País Vasco. Vamos a hablar de asuntos públicos. Los asuntos públicos es una palabra que no la conocíamos, o que por lo menos es una traducción literal del inglés de Public Affairs, y que se refiere pues a esos profesionales que tratan de interactuar con los agentes de interés de las compañías. Los agentes de interés de las compañías pues pueden ser muy diferentes, pero uno de los agentes de interés cada vez más importantes es el sector público, ¿no? Vivimos en una época post-pandemia y si estamos aquí también es porque hubo un sector público resiliente que fue capaz bueno, pues de cuidarnos, que fue capaz también de suministrarnos una vacuna y que también ha ayudado a muchas compañías. Por tanto, las normas, las leyes, es una parte muy natural de una economía de mercado. Vivimos en una economía de mercado, en un estado social y de derecho. Por lo tanto, pues tratar con lo público es habitual. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar de cómo pues las empresas empiezan a darse cuenta de esa importancia de los asuntos públicos, de tener profesionales, pero también de tener una práctica y una serie de herramientas. Y lo vamos a hacer en Barcelona, hablando con dos personas que conocen muy bien Cataluña, y por eso vamos a empezar por preguntarle a Marta cómo es el estado de salud en Catalunya de Public Affairs. Doncs gràcies, Iñaki, per la iniciativa, per convidar-nos, per deixar-nos, no? Doncs també dirigir un programa així i també saludar amb en Roger. La veritat és que crec que la paraula assumptes públics és una paraula que comença a estar de moda, però en el fons és una paraula una mica antiga, no? Perquè aquesta pràctica, no?, d'intentar interactuar des de la perspectiva de l'empresa, doncs, amb el públic, amb el funcionari, etc., doncs és una cosa que ha passat sempre. Altra cosa és que és evident doncs, que tot això s'està sistematitzant, s'està professionalitzant. Crec que a casa nostra està perdent una mica la connotació, no sé si negativa, però una certa connotació estranya que tenia, que en canvi, per exemple, en altres sistemes polítics, per exemple, en el cas europeu o en els Estats Units, no té cap tipus de connotació negativa. A casa nostra inicialment la tenia i crec que la feina que s'està fent, tant des d'un punt de vista acadèmic com també dels professionals que hi treballen, és ajudar a normalitzar una pràctica que és fonamental, perquè si no existeix el diàleg entre el sector públic i el sector privat, les empreses i els que prenen les decisions en la regulació, doncs segurament estem construint dos mons que no s'entenen i que no interactuen entre ells mateixos. Per tant, jo diria que l'estat de salut és bo, és un concepte en auge, és una pràctica interessant i que està agradant, però crec que també fa falta aquest procés de professionalització i és una mica el que alguna gent ens hem concentrat en intentar, no? Tu portes un temps treballant-hi, en Roger també al dia a dia, i per tant penso que un context com aquest ens pot ajudar a explicar com d'important és formar-se i profesionalitzar aquest itinerari dels assumptes públics. Y llegará un momento, Marta, que como dices, esto se normalizará y podré llamar a alguien y decir soy un lobista
y no les darà un infarto i me colgaran el telèfon? Ara els hi ve un infart. Ara els hi ve un infart. Però jo crec que sí, jo crec que sí. És a dir, si fem la comparativa amb Europa, això a Europa, o sobre Brussel·les, no? Que és la bombolla, no? A Brussel·les, doncs això passa i no passa res. Hi ha els registres oberts, hi ha empreses doncs, que es dediquen a això, etc. Aquí no tant. Jo crec que hi ha una certa diferència entre el que passa a nivell de l'estat espanyol i el que està passant a Catalunya i crec que on precisament estan augmentant, no? Aquest procés de professionalització i aquest auge dels assumptes públics és en llocs com Barcelona concretament i no només amb les grans empreses, sinó també per part de les empreses familiars, empreses petites que estan pel territori, que sempre han tingut una vocació, diguem-ne, d'exportació i de mirar cap al mercat exterior i que es van adonant que necessiten poder portar a terme aquesta pràctica. Per tant, jo diria que això que demanes, Iñaki, acabarà passant. Bueno, no sé si la palabra todavía pues, nos va a retraer durante mucho tiempo, pero es importante esto que dices porque aquí el tamaño no importa, es decir, que esto de los asuntos públicos afecta a las grandes empresas, pero también a las pequeñas y medianas empresas. Sí, és un tema, fixa't, de tamany, clarament. Suposo que en el nostre imaginari tendeixes a pensar que com més gran és l'empresa, doncs més fàcil ho té per interactuar amb l'administració. Però no està escrit enlloc que realment una empresa petita no ho necessiti, al contrari, perquè des que comences la teva activitat com a empresa fins a que t'has d'anar a presentar o necessites determinada ajuda o vols presentar-li en aquella administració la feina que estàs fent, siguis gran o petit, ho has de poder fer. Però fixeu-vos, per exemple, en tot l'ecosistema de startups que estan naixent i que en el cas, per exemple, a Barcelona, tot el que són les startups tecnològiques, etc., estan tenint un paper fonamental. Totes aquestes empreses que comencen petites i que tenen molta ambició, totes saben que han de poder interactuar amb l'administració i, per tant, potser abans es plantegen tenir aquest tipus de professional que algun altre. Está muy bien traído el mundo startup, porque ese profesional startupero lo tiene ya casi en el ADN, que sabe que tiene que hacer esos asuntos públicos, ¿no? Y es pequeño, però sabe que ha de hacerlo. Ho té clar, és a dir, a vegades no sap com fer-ho i, per tant, necessita l'ajuda d'un professional, però des d'un punt de vista conceptual, quan ell pensa estratègicament en el mig i llarg termini, sap que aquest professional necessita. Marta, sabemos que Roger, pues, gran parte de su tiempo lo pasa entre Madrid y Barcelona, le saludan casi en la estación de Sants o en la estación de Atocha, pero cuéntanos cómo se desenvuelven las empresas de Madrid en Barcelona, en lo que tiene que ver con asuntos públicos y al revés. ¿Saben hacer asuntos públicos las empresas catalanas en Madrid? Y te lo pregunto por tu conocimiento de las dos plazas. Bien, pues buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan. Un placer estar con vosotros, Iñaki y Marta. Permíteme una previa, Iñaki, al respecto de la nomenclatura o de la definición de nuestro trabajo en lo que llamamos asuntos públicos. He hecho el ejercicio en este momento de mirar en mi bio de Twitter y pongo, pues eso, director senior de asuntos públicos en JIC. Y creo que sería un paso adelante, que no he hecho, poner, o sea, lobista, punto. A ver si te atreves, pues, a ver si te atreves. Esto sería un pequeño termómetro en el sentido de que nosotros mismos tenemos una profesión muy antigua, por otro lado, y que tiene, como contaréis después vosotros que tenéis, sobre todo tú, Iñaki, más conocimiento en diferentes mercados, pues una trayectoria y es absolutamente necesaria y además es un síntoma de democracias consolidadas y de sistemas que funcionan. Cuanto más desarrollado está el mundo de los asuntos públicos, es un indicador de cuánto está desarrollado una sociedad y una democracia. Dicho esto y respondiendo a tu pregunta, la realidad es que en los últimos años ha habido grandes avances por lo que se refiere a la capacidad de desarrollar proyectos o asuntos públicos en general por parte de empresas, sea empresas a nivel nacional como pueda ser a nivel autonómico. Y aquí es donde creo que es relevante. También a mayor dimensión de la administración pública a la que nos estamos dirigiendo, generalmente existe una proporción similar de desarrollo de nuestro mercado, por una cuestión lógica de movimiento, de capacidad de competencial y de decisión, ¿no? Son las empresas españolas, están las empresas españolas centradas y, digamos, en un nivel de profesionalización del sector elevado. La respuesta es cada vez más.
y hay muchísimo, pero como estabais comentando anteriormente, no es lo mismo la Plaza de Madrid que la Plaza de Barcelona, en este sentido. Y no es lo mismo una empresa, digamos, por ejemplo, catalana, que tenga intereses con la Administración General del Estado, que una empresa de base en Madrid, por ejemplo, por nombrar una ciudad, que tenga intereses particulares en lo que pueda ser Cataluña. En primer lugar, hay un elemento muy relevante y es que nosotros vivimos en un estado autonómico, descentralizado, donde una gran parte de las competencias se realizan por parte de las comunidades. Definir y tener claro en cada momento cuáles de estas competencias, regulaciones dependen de una u otra administración es un primer paso que además en mi experiencia profesional, y estoy seguro que vosotros también habéis vivido, forma parte de la primera conversación con cliente, especialmente cuando cliente es de carácter internacional. Es decir, en mi caso particular, muchos de los clientes con los que trabajamos son empresas globales que tienen sedes en Madrid, pero que no son españolas como tal y que muchas veces no desconocen cuál es la administración que exactamente les puede dar respuesta o que tiene la competencia sobre aquello que más les interesa. Con lo cual, intentando responder a la pregunta y sabiendo que he subordinado un poco, pero me parecía relevante hacer este inciso, es que vamos mejorando en cuanto a profesionalización en el ámbito interno de las empresas. Dos, en Cataluña esto, creo yo, y esta es mi opinión, vamos un poquito, hemos ido con unos años de retraso respecto a lo que es la comunicación o la relación a los asuntos públicos con la Administración General del Estado, pero esto tiene una lógica y es que al final las ciudades que tienen las instituciones a nivel global o en este caso nacional, estatal, pues tienen una mayor concentración de profesionales de nuestro sector, ¿no? Pero en Cataluña, en los últimos años y además producto también de esta descentralización que estamos nombrando, pues esto ha ido creciendo y a la vista está que el número de profesionales, si uno lo observa, va en crecimiento y además lo mejor o lo más relevante de todo esto es que estamos hablando de un mercado en expansión y que espera una gran expansión en los próximos tiempos, ¿no? Muchas gracias, Roger, porque es muy importante lo que acabas de decir, que tiene que ver con el estudio y con la preparación que tiene que tener un profesional de los asuntos públicos, ¿no? Más allá de los lugares comunes, más allá de los clichés que tenemos, hay que saber quién tiene la competencia en qué. Y muchas veces, pues, no somos capaces de conocer bien ni de estudiar bien pues la propia Administración General del Estado, el propio funcionamiento de la economía, que está muy regulado, que está muy supervisado y además a 4 y 5 niveles institucionales, ¿no? A un nivel local, a un nivel comarcal, a un nivel autonómico, a un nivel estatal, a un nivel europeo. Es decir, que muchas veces pues piensas que tienes que desarrollar una estrategia de asuntos públicos y estás equivocando al interlocutor porque no has estudiado bien las cosas, ¿no? Esta práctica es una práctica pues más sofisticada y con más años en otras partes del mundo. A nadie le sorprende una llamada de un lobista en Bruselas porque hay un registro de lobistas. A nadie le sorprende que tengas una visita de alguien que quiera hacer public affairs en Washington porque están las grandes agencias de public affairs allí. Es decir, que es una profesión, es una práctica, es una industria que además pues que cada vez pues tiene más importancia porque cada vez hay más profesionales que quieren trabajar en ella, porque las empresas no solo americanas, no solo europeas, pues se han dado cuenta de que vivimos en un mundo en que lo público y lo privado se imbrican de una manera natural. Es decir, que en esta conversación hemos empezado hablando de Barcelona, hemos pasado por Madrid y hemos acabado en Washington y en Bruselas, pues ya nos ha permitido aterrizar un poco el concepto. Este concepto de los asuntos públicos, de los profesionales y los departamentos de asuntos públicos, pues tiene también sus herramientas. Entonces vamos a dedicar unos minutos a hablar de herramientas. Está muy bien esto de que están contando estos señores, estos profesores que parece que saben tanto, pero vamos a hablar de herramientas. Vamos a aterrizar un poco, Marta,
¿qué herramientas disponen los asuntos públicos para poder interactuar? Mira, déjame poner encima de la mesa tres conceptos, Iñaki. El primero sería la construcción de la confianza. Un problema que tenemos a nivel global y que lo tiene en Bruselas, en Miami, en Barcelona y en cualquier capital europea es la pérdida de confianza entre el sector público y el sector privado. O sea, entre el empresario o el emprendedor y el funcionario o el responsable político, pues que uno cree respecto al otro, pues que, bueno, que es que la confiança s'ha roto, lo que en catalán le llamamos la trencadissa, no? S'ha trencat una mica aquest procés de confiança. Con lo cual, lo primero que yo creo que hay que construir como herramienta de base es la construcción de la confianza para garantizar que este diálogo, ¿no? Que esta aproximación, que acabará evidentemente con acuerdos, ¿no? Porque estás pidiéndole al regulador, a quien está haciendo las leyes o a quien está ejecutando las leyes, pues determinadas cosas y evidentemente esto se tiene que acompasar, ¿no? Con la legislación de cada, ¿no? A nivel comarcal, a nivel provincial, a nivel autonómico, etcétera, etcétera. Pero si no conseguimos esta parte más de construcción de confianza, que seguramente es más emocional, es más entre personas, yo creo que la práctica del lobby o de los asuntos públicos se hace especialmente difícil, por una parte y por otra parte. Con lo cual, aquí creo que hay que trabajar y que hay que trabajar por ambos. Claro, porque se puede romper esa confianza, perdona que te interrumpa, por una obsesión por el corto plazo. Por ejemplo, es decir, que si yo quiero conseguir un objetivo y entonces pues soy capaz de contar una media verdad a la administración, o la administración quiere conseguir, o el político de turno quiere conseguir una foto, entonces pues instrumentaliza a una empresa. A eso te refieres con la confianza, ¿no? A esto me refiero, o por ejemplo, si hablas con personas del mundo de la empresa, a veces te dicen, oye, es que ya doy por sentado que cuando yo interactúe con la administración solo me van a poner qué problemas, los procesos van a ser larguísimos, en términos de eficiencia y resultados esto será un desastre. Y esto no tiene por qué ser así, porque hay muchos casos de colaboración público-privada y de relación entre el mundo privado y el mundo público donde los resultados llegan. Pero el contexto en el que estamos, este ruido, ¿no? de desafección, de pérdida de confianza, de sensación que la política no está dando respuestas, nos acaba llevando, ¿no? a una situación así. Con lo cual creo que la construcción de la confianza como herramienta general es fundamental. Te diría dos más, concretamente. Una necesidad de sistematizar, sobre todo por parte de las empresas, que hemos dicho que sea cual sea el tamaño, es importante que entiendan, ¿no? Que la práctica de la relación con el sector público tiene que ser ordenada, tiene que ser trabajada, planificada, con unos objetivos concretos. Decía Roger, ¿no? Bueno, no sabemos ni quién tiene la competencia. Seguramente a Roger le ha pasado pues, que llega una empresa que no es española, pero que se centra en Madrid y dice, bueno, pues nosotros queremos invertir en Euskadi, en Cataluña y en Baleares. Ve usted, de la forma que está organizado el sistema político institucional en España, pues no es todo lo mismo, con lo cual el target y la sistematización de los objetivos y de los procesos es importante, sin perdernos, ¿no? En la sistematización. Evidentemente sabemos que queremos, ¿no? Que es que haya resultados. Pero es decir, que no te llame un cliente o una empresa para decirte, me acabo de enterar que han sacado una norma que impide que pueda comercializar un producto. No, hay que ser capaz de no prever. Me había enterado, ¿no? O sea, me acabo de enterar o no me había enterado. Y aquí el profesional de los asuntos públicos es fundamental, ¿no? Y después, lo que va sobrevolando un poco este webinar, ¿no? La profesionalización. Es decir, esta es una disciplina nueva en términos, digamos, profesionales, ya más antigua en términos académicos, porque desde el punto de vista teórico se ha trabajado muchísimo, pero evidentemente hay que formar, nos tenemos que formar y yo creo que también es bidireccional. Es verdad que el sector privado necesita formarse para poder interactuar bien con el sector público, pero también el sector público, porque podemos encontrarnos con el cargo electo, el funcionario, distintos perfiles de políticos, que después podemos hablar de esto también, que a veces no es que se molesten, pero a veces tampoco están cómodos con esta interacción con el mundo privado, porque hay a mí que no me digan que he hablado con tal empresa, que no parezca que me he saltado tal norma, porque, o sea, que este ruido a veces viene de un lado para otro, ¿no? Y aquí profesionalizar y normalizar esta práctica yo creo que es fundamental.
Así es. No siempre ambas partes se sienten cómodos hablando el uno con el otro, ¿no? Estamos pues acostumbrados a que muchos directivos y muchos empresarios, cuando les dices sobre su relación con el sector público, te dicen: yo lo único que quiero es que no me molesten. Esta es la típica respuesta, ¿no? Y no es que no te molesten, es que te puede impulsar y mucho tu actividad económica y puede acelerar, y lo hemos visto también en plena pandemia con los casos de los ERTEs o con las ayudas públicas para salvar empresas. Fíjate, Iñaki, algo que parece un poco informal, pero que yo creo que Roger nos podrá ilustrar si se lo ha encontrado, pero a veces, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista político-público, dices, bueno, como este es de tal partido o este me parece que está en tal práctica empresarial, pues a lo mejor seguro que a mí me va a meter más problemas de la cuenta, tendré más papeleo, seguro que esto también pasa y genera a veces la distorsión en el diálogo entre público y privado y afecta a los resultados. Sin duda, sin duda. Si hemos hablado de esos estereotipos que a veces tienen algunos empresarios, también podríamos hablar de aquellos políticos que piensan que porque venga una empresa en una determinada parte de España, pues puede suponerle una incomodidad. Roger, vamos a aterrizar todo esto, vamos a bajar todavía más al suelo, vamos a hablar de herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas existen de asuntos públicos? ¿Puedes ponernos algún ejemplo de cómo una empresa puede hacer asuntos públicos de manera inteligente? Absolutamente. Y os diría que la primera es el buen análisis de la situación, y me voy a explicar. Los asuntos públicos requieren de metodología, pero requieren de entender muy bien cuál es la preocupación o el objetivo, uno, del cliente, y en segundo lugar, contrastarlo con un sistema tan simple como son los incentivos que tiene la administración para que nuestro objetivo, o como representantes, en este caso los intereses de una empresa, se pueda cumplir. Primera cuestión, si los incentivos que tiene la administración o el responsable público especialmente a tomar una decisión son negativos, es decir, que le pueden generar problemas a ellos mismos, la posibilidad de que nuestra campaña sea exitosa, de que nuestro proceso sea exitoso, es menor. Con lo cual, el análisis inicial de cuál es el problema, cuál es el objetivo de nuestro cliente, contrastado con la capacidad real que entendemos que puede tener la administración, el político de turno, es fundamental. Para mí esta es la primera, cuando llega una posibilidad de cliente, esta es la primera pregunta que nos hacemos. En Llorente y Cuenca, además, llevamos ya muchos años haciendo asuntos públicos, y si por algo creo que nos estamos definiendo y durante mucho tiempo pues y somos líderes en el mercado, es precisamente porque entendemos los asuntos públicos desde una perspectiva metodológica. Esto tiene muy poco que ver en una primera aproximación por cuanto se refiere a la capacidad de acceso, porque la capacidad de acceso al final se puede producir por muchas vías. Pero el saber el qué exactamente, saber hacerle entender a tu cliente exactamente qué es lo que quiere o cómo lo tiene que decir, esto es el primer punto de un proyecto de asuntos públicos. Es decir, cuando llega una propuesta, una empresa con sus necesidades, hay que definir. ¿Qué herramientas tenemos? De entrada, definir exactamente entre dos grandes bloques de necesidad que puedan tener. Primero, ¿es una cuestión regulatoria lo que estamos hablando? Es decir, mi cliente es una empresa cuyo producto requiere de que haya una modificación regulatoria. O dos, este cliente, porque esto también es una tipología de cliente habitual, sobre todo en aquellos que son empresas multinacionales, quiere simplemente establecer una relación con la administración, con el gobierno, con los diferentes stakeholders que representan, porque es muy relevante. Es decir, uno tiene que darse a conocer, del mismo modo que las empresas se gastan dinero en publicitarse en televisión o en diferentes medios de comunicación. Es muy necesario también que empresas de gran calado, sobre todo, tengan la capacidad de darse a conocer delante de estos stakeholders. Bajo estos dos principales bloques de trabajo es donde entra esta metodología. ¿Y qué implica la metodología? Pues analizar muy bien el contexto. Y el contexto no es solamente la administración, es cuál es el estado de la opinión pública al respecto de lo que yo defiendo. ¿Cuál es el grado de motivación de mis adversarios? Entendedme, es decir, cualquier cuestión que atañe a lo público
va a tener personas o grupos organizados que estén a favor o en contra. ¿Cuánto de organizados están estos grupos en contra? ¿Tienen una buena estrategia ellos? ¿Su base del debate es simplemente la clásica de esta es una gran empresa y nosotros somos los pobres afectados? ¿O cuáles son? Identificar muy bien estos aspectos, porque hay que conocer muy bien las posibles debilidades de nuestra estrategia antes de empezar. Con lo cual, este análisis inicial es fundamental. 2, en el caso de que estemos, y intento definirlo rápido, en el caso de que estemos ubicados en un proyecto de asuntos públicos que requiere de una modificación regulatoria, no hace falta ni decir que lo más relevante es saber quién tiene la competencia para ello. Eso es las Cortes Generales o a nivel autonómico. Y cuáles son los procesos legislativos, porque otra cuestión relevante es que el conocimiento de los procesos legislativos muchas veces está equivocado. Yo he recibido muchas veces muchas llamadas de empresas muy relevantes diciéndome, es que mañana van a aprobar esto, ¿podemos hacer una enmienda ahora? Pues mira, no vamos a hacer una enmienda porque faltan 12 horas y no tengo ni puñetera idea de lo que quieres y esto tendrías que haberte despertado hace 6 meses. No tenías nadie que estuviera haciendo un tracking, un análisis de qué se estaba moviendo, de qué posiciones. Con lo cual, disponer de información, dar seguimiento, etcétera, es lo previo. Y fijaros que solo he hablado del momento inicial de la principal herramienta, que es el análisis. Después, si tengo tiempo, voy a desarrollar otras cuestiones. Estupendo. Rubio, llevamos media hora, hemos consumido la mitad del tiempo y quizás que alguien que nos esté escuchando lo que le gustaría es que le demos modelos, ejemplos, buenas prácticas de quién lo hace bien y que eso además permita entender mejor de lo que estamos hablando. En la perspectiva de Roger, él hablaba de los clientes, las personas que recurren a él para ayudarles en asuntos públicos. Marta hablaba de una perspectiva más de la propia empresa, que tiene los profesionales dentro y que quiere interactuar directamente sin buscar intermediarios. Son dos fórmulas diferentes, absolutamente respetables en las dos, pero vamos a aterrizarlo de nuevo con ejemplos y con buenas prácticas. Entonces, cuéntanos, Marta, alguna buena práctica que tú has visto de un buen lobby, por ejemplo, en Catalunya. A veure, jo diria que hi ha una de paradigmàtica i que segurament la coneixem totes, que és la feina que fa, per exemple, el Cercle d'Economia, quan fa les jornades que abans les feia a Sitges i que ara les fa a Barcelona, on organitza un punt de trobada entre empresa, petita i gran empresa, diverses disciplines, i els convida no només a que escoltin el professional públic i el polític, sinó també a explicar quina visió tenen de la situació econòmica, etc. Jo crec que és una mica el gran, a nivell català, una mica és el gran exemple. Però, per mi, per exemple, totes les xarxes d'alumnai, és a dir, de posar en comú persones que s'han format en una determinada universitat, en una determinada escola de negocis, com poden fer moltes, o la feina que s'està fent a Caixa Fòrum, per exemple. Doncs mira, un punt de trobada aquí a través d'aprofitem un tema cultural, un tema més formatiu, divulgatiu. Tot això ajuda a trencar el gel, si no deixeu a perdre una mica la por i a posar en comú professionals de molts tipus. També et diria, Iñaki, que aquella empresa petita d'una ciutat petitona, del rerepaís, d'un poble més petit, que diu, escolta'm, jo faig l'aposta per posar un professional en tema d'assumptes públics que realment es cuidi d'aquest àmbit, jo crec que aquesta és una pràctica extraordinària. Val això o en val, diguem-ne, anar a buscar empreses rellevants d'assumptes públics que ens puguin oferir puntualment aquest servei, però que sabem que són professionals que, com molt bé diu en Roger, ens estan ajudant a planificar i ens estan ajudant a veure. Però crec que a vegades la gent es pensa que qualsevol pràctica d'assumptes públics ha de ser molt macro, com poden ser aquestes grans jornades, i en canvi hi ha petites coses en el dia a dia que ens ajuden a donar-nos a conèixer, que ens ajuden en la interacció amb el polític, que no és només agafar el telèfon i trucar, perquè potser hi ha gent que diu que jo ara ja no tinc el telèfon, resulta que no me l'agafen, per exemple, han canviat. I, en canvi, hi ha circumstàncies com utilitzar les xarxes socials, com utilitzar diàlegs per presentar-te, etcètera, que poden ajudar molt. Marta nos ha contado muchos ejemplos. El Círculo de Empresarios, el IES con sus días del alumno, SADE, Caixa Fòrum, pero también ha hablado de esas pequeñas empresas que deciden, ¿verdad?,
pues que las relaciones institucionales ya no los va a llevar el dueño y ya no va a llevarlas la familia, porque son los que mejor... Fill, ¿no? Claro. El fill ja tocat. O el hereu, ¿no? Es decir, sí, ahora no va a llevarlo alguien que sabe. O sea, no tenemos que ser nosotros, por mucho que tengamos una fábrica durante muchos años en el territorio, el que tengamos que, oye, pues hablar con las administraciones públicas, que sea un profesional. Y eso es una buena práctica, igual que es una buena práctica, como ha explicado Marta, también recurrir a quien lo sabe, ¿no? Y a las propias agencias. Yo quiero poner aquí también encima de la mesa una buena práctica de una gran empresa de alimentación mundial que todos tenemos en la cabeza. Piensen en los grandes supermercados del mundo franceses, que a los directores de los supermercados ahora les piden que una parte de su tiempo, el 15, el 20%, esté dedicada a las relaciones institucionales. No solo eres el director del supermercado para que el supermercado venda, para que la gente vaya a trabajar, para que los clientes estén cómodos, sino también para que el entorno en el que estás sea un aliado. Es decir, yo lo veo también como una herramienta quizás menos sofisticada, pero eminentemente práctica. No sé si nos quieres contar alguna buena práctica, Roger, que conozcas. Pues sí, mira, y además me ha gustado el ejemplo que comentabas de los supermercados, porque al final pone el foco en algo que es muy relevante. A veces una maniobra o una estrategia de asuntos públicos no se limita a que uno tenga que hablar con un ministro para cambiar una ley muy importante. A veces lo más relevante está en la proximidad con las autoridades locales para dar a conocer un proyecto que se prevé o se quiere realizar en una zona muy concreta y cuyo apoyo es fundamental para que éste se lleve a cabo. Con lo cual, esto es una cuestión que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo. Y os pongo un ejemplo. Hay un mercado complejo, por otro lado, que analizamos también ahora vengo a hablar de mi libro, pero que hay un capítulo del mismo que lo comenta, que es de qué manera las empresas de movilidad, de micromovilidad, esto que llamamos la última milla, se establecen en diferentes ciudades, en diferentes países. En España, en particular, habréis visto que existe una importante asimetría en diferentes ciudades por cuanto se refiere a la oferta de vehículos de este tipo que están a disposición de sus ciudadanos. Pues bien, esto es un ejemplo paradigmático de lo que es una buena acción de asuntos públicos llevada a cabo desde el inicio. No es lo mismo la posición que pueda tener un responsable público en Málaga, y pongo Málaga como ejemplo de forma clara y expresamente, que la que puede tener en otra ciudad de España, de cuyo nombre no quiero acordarme para no ofender a nadie. Si la aproximación del político de entrada es buena, si la predisposición, el análisis que nosotros hacemos con nuestro cliente, decir, bien, usted quiere operar en diferentes ciudades de España. Vamos a ver cuáles de ellas generan un contexto a priori más relevante o más fácil para llevar a cabo un proyecto de este tipo, porque la regulación en este caso no existe. Y esto es un tema importante, Iñaki, que si no tenemos tiempo lo vamos a comentar en el programa, porque estamos delante de un escenario en que en muchos de los casos lo que estamos no es modificando regulación, sino pidiendo regulación para cosas que nunca se habían regulado previamente. Pero, volviendo al caso de éxito a nivel local, nosotros, en este caso, lo que hicimos fue un análisis de cuáles eran las ciudades que a priori tenían representantes públicos que podían ver con mejores ojos. Jugamos muy bien a identificar cuáles son los elementos positivos que la propuesta de nuestro cliente aportaba a su ciudad. Esto es muy relevante. Al final, ninguna aproximación, ningún proyecto de asuntos públicos que no tenga en cuenta el beneficio común de la sociedad difícilmente tendrá éxito. Porque recordemos que la gente se mueve por incentivos y los responsables públicos se mueven por incentivos. Si ellos creen que cualquier cambio, innovación, modificación les va a generar problemas, es decir, les puede generar la pérdida de su posición, difícilmente lo van a tener. Con lo cual, el profesional de asuntos públicos tiene que meterse en la piel del representante. ¿Qué hicimos? Casi lo que nos está contando Roger es utilizar la psicología. La empatía, sí. La empatía y las motivaciones intrínsecas que puede tener un profesional, sea político o no, para tomar determinadas decisiones. Yo quiero terminar esta parte porque tenemos también ganas
de contar a la audiencia, de la mano de Marta y de Roger, pues una herramienta que hemos diseñado también para ayudar a profesionalizar los asientos públicos, que es un programa ejecutivo, un programa directivo. Pero quiero terminar con este capítulo de buenas prácticas hablando de las ferias. Y entonces, pues voy a pedir que Marta nos cuente por qué el mobile es una gran herramienta de lobby. Yo puedo contar, soy de Bilbao, con la feria de máquina herramienta, la Bienal de máquina herramienta, que lleva 30, 40 años pues siendo una grandísima herramienta de asuntos públicos, de lobby para las empresas industriales vascas o de todo el estado que van a esa feria. Podríamos hablar también de Fitur en Madrid, de la Feria Internacional del Turismo, qué gran herramienta de promoción y de interactuar en esas interminables sesiones de Fitur en el que los consejeros, los presidentes de las comunidades autónomas, los alcaldes pasan por todos los stands y que las empresas pues tienen una forma natural de hablar con ellos, ¿no? ¿Por qué mobile és una bona pràctica? Fixa't, Iñaki, una cosa molt interessant. Mobile no és només el que organitza a nivell de ponències i de donar-se a conèixer, sinó que durant tota la setmana la quantitat d'actes de petit format, de networking, trobades... Al final Barcelona és una ciutat, diguem-ne, que t'ofereix també aquestes possibilitats per clima, per paisatge, per gastronomia, no? Però una de les coses que veus és que tots els hotels estan plens i tots els restaurants estan plens i segurament trobes, doncs, moltes persones que interactuen entre ells i diuen, jo soc el fundador d'una startup o jo formo part d'una empresa que té un recorregut extraordinari a nivell de venda i jo, soc un responsable d'assumptes institucionals de tal altre o soc un responsable polític, no? Però és que això passa a nivell més macro, que és el que ens pot oferir la ciutat de Barcelona amb el mobile, ens ho pot oferir alimentària, per exemple, que és una fira que a nivell del sector de l'alimentació ens està oferint tota aquesta xarxa. Però us vaig a posar un exemple que el Roger entendrà molt bé. És a dir, la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que és un punt de trobada, que és un hub, diguem-ne, a nivell de no només les comarques de Lleida, sinó de tot Catalunya, en el que és el tema agrícola, etc., allà la quantitat de transacció, no només econòmica, sinó de relacions que es produeixen entre empreses i també entre els representants institucionals, perquè no falla ningú, també és un exemple d'una bona pràctica de lobby. Ho dic perquè a vegades, no sé si estaràs d'acord amb això, però jo crec que hi ha persones que es pensen que això dels assumptes públics és una cosa com molt només per les grans empreses i que per gent molt preparada. Evidentment, ens fa falta aquesta ciència i, de fet, un dels perquès d'aquest programa és entendre i professionalitzar-nos, però que això és necessari i està a l'abast de molt tipus d'empresa i de molt tipus de responsable públic. Me encanta ese argumento, ¿verdad? Final con los ejemplos del día a día, mundanos, cercanos, que sin darnos cuenta pues son herramientas exitosísimas y que funcionan muy bien. Vamos a hablar del programa. El programa que diriges con Roger, es el programa, tiene por título Influencia, programa directivo de asuntos públicos y relaciones institucionales en Cataluña. ¿Hacía falta en Cataluña un programa de este tipo? Porque las cosas son tan diferentes en Cataluña. Cuéntanos los objetivos que busca el programa y luego os pediré que nos contéis qué profesores tenemos y cuál es el horario y cómo puede cualquiera interesarse por este programa. És un programa que, a mesura que és un executive per directiu, diguem-ne, és un call to action. És a dir, el que volem és posar en pràctica, és ajudar a uns que tenen un background previ o d'altres que potser tot just s'estrenen en l'àmbit dels assumptes públics a entendre determinades accions. I, per tant, una mica els objectius del programa, en primer lloc, el primer seria entendre una mica la constel·lació d'aquesta paraula tan gruixuda, que és els stakeholders, que nosaltres ja estem tan habituats i que potser més a nivell de carrer costa més. Al final, una constel·lació dels principals actors, tant institucionals com empresarials com polítics, que hem de tenir presents només a nivell català, també a nivell espanyol i segurament també a nivell europeu. Per altra banda, tots els processos de regulació que hi ha en marxa, us poso un exemple, tot el que afecta a les noves formes que està generant el mercat laboral, per exemple, el tema dels riders, el tema dels autònoms, com està canviant tot això. És a dir, tots aquests sectors estan requerint un procés regulatori molt complex i aquí hi ha d'haver un acompanyament a les empreses i nosaltres volem també posar alguns exemples i tindrem alguns docents que ens podran parlar, diguem-ne, en propietat d'això. Hi ha un altre element, la importància
de l'opinió pública, del diàleg que s'està produint constantment, no només a nivell mediàtic, sinó també a les xarxes socials, no el soroll que genera Twitter, però sí la conversa positiva que pots trobar a la tipologia de xarxes socials que tenim, que són moltes, i per tant entendre també com ens hem de posicionar des de la perspectiva del mídia clàssic, de la premsa clàssica, fins a les xarxes socials. I, evidentment, aquest call to action, aquest exercici més de lobby que ens permeti posar en pràctica, no sé si la paraula és exemples concrets, però sí aquest intercanviar experiències entre algunes persones que tenen experiència i d'altres que només s'estrenen, però que, evidentment, tenen moltes idees. Claro, habéis diseñado un programa en el que los profesores y las profesoras pues van a tener una íntima relación con los participantes, ¿no? Los participantes también serán directivos, profesionales que tienen ganas de conocer cómo formarse en los asuntos públicos o mejorar su desempeño. Es un programa ejecutivo, por tanto, es un programa que se ha diseñado para que pueda compatibilizarse con el trabajo. Son 4 días, 4 tardes intensas, de 4 a 8 y media. Es presencial, lo vamos a impartir en Barcelona, en la sede Llorente y Cuenca, en la calle Muntaner 240, en el que eso también va a facilitar no solo la relación entre los participantes, sino con los profesores. Es muy importante porque se han elegido profesores que son actores de asuntos públicos, que son stakeholders ellos mismos, que son agentes de interés para las compañías. El curso que está dirigido especialmente a personas que viven en Barcelona o que trabajan en Cataluña, pues se va a desarrollar el 8, el 10 de noviembre, el 15 de noviembre y el 17 de noviembre, insisto, de 4 a 8 y media de la tarde en la calle Muntaner 240 de Barcelona. Lo dirige Marta Pascal, profesora de la Universidad Pompeu Fabra, y Roger Montañola, director senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. Cuéntanos los profesores de la primera semana. Roger, no sé si tienes en la cabeza la primera semana del curso que habéis diseñado. Mira, y déjame una previa antes que creo que es importante. Yo que me dedico a los asuntos públicos desde hace ya muchos años, hubiese agradecido muchísimo tener la oportunidad que estamos planteando hoy. De hecho, esto es una corrección histórica, si me permites decirlo así, porque la necesidad de saber ser un buen profesional de este ámbito, desafortunadamente en nuestro país aún es muy difícil poder encontrar un programa, algún tipo de programa que nos forme bien en este sentido. Y este creo yo que presenta, como a continuación os digo, una retahíla de profesores de muchísimo nivel. Para empezar, primer día empezamos con Josep Piqué. Conocéis a Josep Piqué, fijaros el detalle irrelevante. Josep Piqué, ministro, exministro, pero también presidente en su día de empresas como Vueling. Es decir, esta doble experiencia, este doble rasero fundamental para entender los asuntos públicos. Ignasi Belda es uno de los principales científicos de nuestro país, pero también muy vinculado al mundo de los asuntos públicos. Fue director del Parque Científico de Barcelona, pero también trabajó en nuestro sector. Antoni Cañete, presidente de PIMEC, de la pequeña y mediana empresa de Cataluña. Jaume Guardiola, exconsejero delegado del Banc Sabadell, y hoy presidente del Cercle de Economía. Esto acompañado por nuestro compañero José Luis Ayón, director senior de Contexto Político en JIC, pero es que además exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Segunda sesión, gente como Jordi García Tabernero, director general de Sostenibilidad, Reputación y Relaciones Institucionales de Naturgy, nada menos. Mireia Arroyo, directora de Gestam, en este caso moderados por mi compañera y colega Marta Pascal. Y por último, también una presencia política, ¿no? Porque, repetimos, los asuntos públicos tienen este doble rasero de equilibrio entre políticos, responsables públicos y responsables privados, con un diálogo entre gente como Elisenda Alamany, Ferran Bel, Marta Farrés o Ernest Urtasun. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, políticos de primera línea que asumen y tienen ganas de debatir sobre cuestiones que atañen al mundo de los asuntos públicos. Esto no es muy habitual. Creo que es relevante que de cara a aquellos profesionales a quienes recomiendo encarecidamente que si les gusta este mundo, si quieren desarrollarse en este mundo, hagan un programa de este tipo, tener la oportunidad de debatir
tanto con líderes empresariales como políticos en activo, les va a permitir avanzar muchísimo tiempo, avanzar muchísimas pantallas en su desarrollo profesional. Esto, Iñaki, serían las dos primeras sesiones de nuestro programa, que eran las otras dos que entiendo que Marta va a presentarnos. Fixa't, Roger, que una cosa que, diguem-ne, sobrevola, no? O es nota en la teva intervenció, és que el que estem intentant és també trencar barreres, no? Per tant, portem aquest doble perfil, aquest perfil que ha passat per la política i ara estem al sector privat, perfils clarament en el sector privat i perfils que estan, evidentment, en el sector públic i en contacte directe amb el regulador. La tercera sessió és bàsicament una tercera sessió que ens ha de permetre conèixer una mica aquest mapa d'actors a nivell econòmic, perquè, evidentment, l'economia és un aspecte fonamental en el nostre dia a dia. Començarem amb una primera part amb el David Vegara i amb el Josep Antoni Lleida. Penseu que el David Vegara és un home amb una llarga experiència quan va estar de secretari d'Estat d'Economia, però és que ara són les persones amb més paper i rellevància en el que és el Banc Sabadell. Per tant, una persona que coneix de primera mà la situació econòmica i que també pot tenir l'habilitat de baixar una mica i permetre'ns entendre què ens depara el futur, perquè aquest programa l'estem fent en un context bèl·lic a Europa, que ningú se'n descuidi d'això, no? I segurament quan el Roger diu, ostres, quan vaig començar amb tot això ja m'hagués agradat que hi hagués formació d'aquest tipus, doncs allò era en un altre context, i aquest ara és un context molt exigent. Evidentment, tenia el paper el rol que pot jugar aquí el Josep Antoni Lleida, que és fonamental per la seva dilatadíssima experiència política, però també com ell, diguem-ne, fa aquest pas del sector públic al sector privat i com és la seva interacció ara amb el sector públic benigne, no? Tot això moderat pel Joan Navarro, que crec que si hi ha una persona que en sap d'assumptes públics d'Espanya i que ha estat pioner en aquest àmbit, doncs és en Joan Navarro. I la segona part de la sessió la dedicarem, primer de tot, al sector empresarial. La taula que ve, que és la de l'Antoni Abat, en Benet Maimí i l'Aida Casamitjana, hem intentat fer un mix de perfils, no? El Benet, que ve de Foment del Treball i és, diguem-ne, una de les persones que interactua de forma regular amb l'administració pública, l'Antoni Abat, que ve de ser president de SECOT, que és, diguem-ne, una patronal territorial, però molt potent i amb molta presència, i que ara és president de Mutua Terrassa, i l'Aida Casamitjana, que té un perfil potser més de generació nova, però que ens ajuda molt a entendre quina és la nova dinàmica que ha pres la disciplina dels assumptes públics. I, finalment, el paper dels sindicats, un moment en què els sindicats en alguns moments han estat discutits. Realment els sindicats estan aconseguint tenir, diguem-ne, el diàleg que hi ha d'haver entre els agents laborals i els empresarials, etc. Doncs a priori sí, però segur que ens poden explicar també quins són els reptes que s'han trobat. I en una última sessió, a la darrera, sí que posaríem més l'accent en els temes d'opinió pública, en els temes de reputació, d'influència en mitjans de comunicació, com és la conversa amb les xarxes socials. Busquem aquí una conversa entre els dos grans grups de comunicació que hi ha ara mateix a Catalunya, que és el Grup Godó i Premsa Ibèrica, on tenim ja confirmat el Martí Savalls per part de Premsa Ibèrica, i és possible que en el Grup Godó hi hagi algun canvi, però tindrem també una persona amb coneixement de causa de tot el que està passant, i ens faria la clausura, evidentment, la Maria Cura, que és la persona de referència a nivell d'equilibri i Cuenca a Barcelona i que a més que té una llarga trajectòria en aquest àmbit, i en Jordi Gual, que a més de la seva vessant acadèmica i és un home que actualment és el president executiu de Vidacaixa, però que també té un coneixement a nivell de la situació econòmica i d'aquest mapa genèric de stakeholders que crec que ens pot aportar moltíssim. Per tant, busquem Iñaki trencar barreres, relaxar tothom i que aquest programa és allò de, ostres, ha arribat l'hora d'anar-me'n a la classe d'assumptes públics i que realment en tinc ganes i no que això sigui una llauna. I crec que el programa ofereix possibilitats de passar-nos un molt. Claro, y un entregable también del programa será tener ya unos contactos con tus compañeros del programa, pero también con los profesores y las profesoras. Vamos a ir terminando, nos quedan 10 minutos, pero queríamos, los profesores que estamos en este webinar, casi lanzar un aperitivo del tono y de cómo va a ser el curso de Asuntos Públicos, Influencia, que lo hemos titulado, y queríamos contarle a la audiencia que estudiaremos también qué tipos de políticos, qué tipos de cargos públicos
qué tipo de actores públicos hay, ¿no? Y nos hemos atrevido, siguiendo un documento de la Universidad de Deusto y de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, a hacer una taxonomía, una clasificación de los políticos. Y entonces, pues, hablaremos en el curso de los políticos de partido, hablaremos en el curso de los políticos funcionarios y de los profesionales que están de paso en la política. Entonces vamos a ir terminando esta sesión, pues casi jugando entre los tres a ir recordando, casi como en el 1, 2, 3, en el programa televisivo, 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Se te ocurre algún político de partido? Aquells polítics de partit, los políticos militantes, ¿no?, que a veces les llamamos, pues me acuerdo, por ejemplo, pues Ernest Maragall, en su momento en el PSC, ahora en la Esquerra Republicana, pues se me ocurre Joan Saura, en aquel momento en Iniciativa, pero, por ejemplo, pues José Luis Ábalos, ahora diputado, ¿no?, del PSOE, pero persona de máxima confianza de Pedro Sánchez en el primer momento, ¿no?, después de la moción de censura, etcétera, etcétera. Y me permito, Iñaki, y provoco un poco, y a ver, Roger, ¿qué te parece? Pero aquí casi que tenemos ya una cuarta clasificación, ¿no?, que es el activista político. Porque yo a Ada Colau no la metería al militante, sino que la metería al activismo político. Seguramente esto es viene más, ¿no?, de partidos de la izquierda en general. Veremos qué le pasa al centro-derecha en este país y ahora no entraremos en esto. Pero el activista político que estaba en las calles y que decide hacer el paso a la política y cómo esto afecta a su papel como responsable público, porque a veces se dan cuenta que todo lo que has exigido desde fuera de las instituciones, dentro no es tan fácil de conseguir, ¿no? Vamos a introducir esa cuarta categoría. Entonces, seguimos repasando. Tenemos los políticos puros, digamos, de partido, militantes. Los que son más mayores tendrán en la cabeza a un Alfonso Guerra o tendrán en la cabeza, ¿verdad?, a un Álvarez Cascos, los políticos de partido que además pues tenían mando en el partido pero entraban en el gobierno, no tenían profesión, su profesión era la política. Nos dice Marta ahora los activistas, y pensemos en un Ada Colau, en un Pablo Iglesias, pero también en un Albert Rivera, ¿no?, que vienen de un activismo, ¿no?, que convierte un movimiento como ciudadanos en un partido político, ¿no? Vamos a por las tercera o la cuarta clasificación con Roger. 1, 2, 3, responda otra vez, señor Montañola. Políticos profesionales, políticos que están de paso, son profesionales, ¿se te ocurre alguno? Pues sí, pues mira, estoy pensando en uno que fue candidato del Partido Popular, que era presidente de esa, Manuel Pizarro, el señor Pizarro. O Josu Jon Imaz, ahora consejero delegado de Repsol, si no me equivoco, que fue en su día también presidente del PNV. Aquí hay dos vueltas, el que ha estado profesionalmente y luego ha tenido un cargo público y ha vuelto a la privada, el que ha estado en un cargo público pero después ha estado mayoritariamente en la privada. Josep Piqué es otro ejemplo de ello, Andreu Mas Colell en el caso de Cataluña, etcétera, etcétera. Es decir, los ha habido. Yo creo que debería haber más y esto ya es una opinión muy personal. Sí, claro, estamos pensando también en la transición española del profesor Fuentes Quintana, es decir, que ha habido economistas, abogados, el señor Roca, ¿no? Miguel Roca también es un ejemplo de un profesional de la abogacía que da el paso. Es decir, que contaremos estas cosas porque es diferente tratar con un Piqué, con un Mas Colell, con un Roca y un Jet que tratar con una Colau o que tratar con un Iglesias o que tratar con un Maragall que hemos citado, ¿no? Si me permites, perdona, Iñaki, y solo 10 segundos al respecto de lo que dices. Esto tiene que ver con los incentivos que yo mencioné anteriormente, que son fundamentales en nuestro trabajo. Es decir, entender quién es nuestro interlocutor, en qué clasificación de esta lo vamos a situar, porque la aproximación va a ser muy diferente en función de uno o de otro. Estupendo, así es. Vamos a terminar este juego con 1, 2, 3, responda otra vez, señora Pascal. Cuéntenos qué funcionarios ha habido en política y eso exige tratarles de otro modo. Funcionarios, pues me viene a la cabeza Soraya Sáenz de Santamaría, me viene a la cabeza Baltasar Garzón,
viene a la cabeza Margarida Robles, o sea, hay muchos perfiles. El juez Marlaska. El juez Marlaska, actualmente ministro, o sea, hay muchos perfiles que, bueno, pues son gente ya muy formada y que pues, son normalmente funcionarios de carrera o altos cargos del Estado desde el punto de vista de la tecnoestructura, que deciden dar el paso a la política. Y lo muy interesante después es ver cómo se van para atrás, es decir, cómo vuelven, ¿no?, a su primera asignatura, ¿no? También en el caso de algunos profesores universitarios, no sé, yo siempre pienso en el caso, por ejemplo, de Alfredo Pérez Rubalcaba. Él, cuando dejó la política activa, se volvió a la universidad, catedrático, creo, de química orgánica, algo así, ¿no? Y dices, pero si era un animal político, sí, pero él venía de la universidad y él era un servidor público a través de la formación universitaria, ¿no? Bueno, estos perfiles, a lo mejor son perfiles más de antiguas generaciones, pero que aún se están, bueno, pues prodigando, como es el caso, por ejemplo, pues de Margarida Robles, ¿no? O lo que hizo Soraya, que es que una vez acaba pues, su trayectoria como vicepresidenta, pues se ha enrolado en un bufete de abogados y su experiencia y su rigor desde el punto de vista técnico, porque lo tiene, pues le permite ahora pues dar un servicio desde el mundo privado, ¿no? Claro, porque esta clasificación que hemos hecho y que Marta la ha perfeccionado con la categoría de activistas nos llevaría a el siguiente paso, que son las puertas giratorias y cómo pues, profesionales o con una vida laboral tan larga que vamos a tener, ¿verdad? Porque tenemos la suerte de que nos va a acompañar la salud y la longevidad, pues con 30 o 40 años de carrera pues da para mucho. Y da para ser el padre de la Constitución, el señor Roca, montar un despacho, luego hacer un partido político y luego seguir en ejercicio. Es decir, que nos da para mucho esas puertas giratorias y también en el curso hablaremos de ello. Llevamos una hora sin darnos cuenta, pero tenemos que terminar. Hemos hablado de los asuntos públicos, lo hemos hablado desde Barcelona, hablando también de Cataluña, pero de Madrid y del mundo, de Europa, de Estados Unidos. Y lo hemos hecho también con la intención de promover el que esta nueva disciplina pues, sea una disciplina que ayude a las compañías y que ayude a la economía y que ayude a la sociedad. Nosotros, nuestra pequeña herramienta durante el día de hoy ha sido presentar el programa Influencia, programa ejecutivo de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales en Cataluña, dirigido por los profesores Montañola y por la profesora Marta Pascal. Se desarrollará en el mes de noviembre en Barcelona, en la sede, de una manera presencial, calle Montaner, 240. Cualquier interesado solo tiene que contactar con Llorente y Cuenca o con la directora y el director del programa. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, Marta. Gracias, Roger. Gracias, Iñaki.